Comisión de Promoción de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer y la Niña del Pacto Global de Mujeres Líderes a través de la red Sororidad Pacto Entre Ellas. Estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado el Día de la Mujer Trabajadora. Durante todo este mes se realizan innumerables actividades en el marco de esta importante fecha para todas. Es el momento para visibilizar la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad como lideresas con capacidad de propuesta, carisma y visión que permite movilizar y transformar la realidad de su territorio desde la familia, las organizaciones, el gobierno y la comunidad en pie de igualdad con el hombre. En nuestra tertulia Ser Mujer Hoy honramos la lucha por la igualdad de oportunidades que se ha constituido en la mayor revolución social de la modernidad, una revolución silenciosa que ha recogido frutos a favor de los derechos de las mujeres. Para desarrollar estos temas, tengo hoy dos invitadas con todo el conocimiento necesario para tener una gran tertulia. Ana es ejecutiva senior del sector farmacéutico con 25 años de experiencia, Present Base Coach certificada en Enneagrama transpersonal, fundadora de Moonsis, dedicado a preparar mujeres 40 más para su transición a la menopausia y a las empresas para apoyarlas en esta. Con ella estaremos hablando de climaterio y menopausia, mujeres 40 más en la plenitud de la vida. Y tenemos también a Mónica Collin, mexicana, directora de Responsabilidad Social Empresarial y Calidad de Vida en Pavimentos Colombia S.A. Mónica es indígena otomí, doctora en Administración y postdoctora en Estudios de Género. Sus grandes vocaciones son la sostenibilidad y la innovación corporativa. Tiene experiencia en el desarrollo de programas organizacionales y educativos, así como de estrategias de visibilidad y comunicación internas y externas, permitiendo el desarrollo óptimo de los proyectos que ha liderado. Con ella estaremos hablando de trayectorias directivas diferenciales con perspectiva de género y de las brechas de género en el mercado laboral. Bienvenidas Sandra y Mónica, y nuevamente gracias por aceptar la invitación. Y para iniciar esta conversación, les hago una pregunta. ¿Cómo se definen como mujeres? No sé quién quiere iniciar, si Sandra o Mónica, respondiendo esa pregunta. Sandra, adelante. Gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. Si una palabra me define hoy, es revolucionario. Me considero en búsqueda de cambiar el significado de los 40, el significado de la menopausia y el significado del tercio último de la vida. Así me defino hoy. Bueno, pues yo soy Mónica Collin, yo soy mujer y como lo comentabas, Beatriz, primero me defino como indígena. Me parece que es muy importante para mí, desde mi cultura, definirme como una mujer indígena, porque todas las mujeres, cuando hablamos, sobre todo un día como hoy, de las mujeres, pues hay que definir también que todas somos diferentes, ¿no? Que eso de decir las mujeres es generalizar que todas somos lo mismo, que todas necesitamos lo mismo. Y justamente eso es lo que yo quisiera también enfocar en mi vida, ¿no? Es cómo también tratar de aportar a la comunidad y a la sociedad como una mujer, entendiendo justamente que lo que yo quiero es servir desde los diferentes espacios en los que yo esté, como profesora, como obviamente como parte de una familia, y eso es lo que yo quiero ser. Hay una cosa que me comentaban en la mañana, que era lo que yo quería hacer, y hace muchos años yo definí que lo que quería hacer era feliz y ser una buena persona. Entonces yo espero en este momento ser una mujer indígena otomí, que efectivamente sí es muy feliz, y también pues espero ser una buena persona.
Sandra, gracias por esa definición y Mónica, cómo se definen ustedes como mujeres hoy. Y iniciamos con Sandra, que nos cuente esa experiencia de ella tocar ese tema de climaterio, menopausia, mujeres mayores de 40, que definitivamente el tema de la edad a nosotras nos puede afectar más, aceptarla, aceptar nuestras canas. Siempre decimos mujer es canosa, como que ya le están llegando sus años. Cuéntanos, Sandra, ¿cómo es abordar eso desde las empresas y desde las mujeres con las que trabajas? Desafortunadamente, aunque es una condición normal y natural de todas las mujeres, es algo de lo que no se habla. Es algo para lo que ni las mujeres nos preparamos, ni las empresas tienen la manera de acompañar a las mujeres en ese tránsito, que en el 70% de los casos experimentan manifestaciones físicas, emocionales o mentales durante esa transición. Entonces, es una situación para la que ni las mujeres ni las empresas están preparadas. Y desafortunadamente, eso es algo que ocurre prácticamente a nivel mundial. Pudiera visualizar el Reino Unido como el país donde hay mayor evolución en ese sentido, y ya las empresas se preocupan por tener algún tipo de soporte para las mujeres, por tener empresas que sean menos friendly. Entonces, es un espacio que todavía necesita muchísima construcción y muchísimo apoyo. Y el tema de las mujeres, por ejemplo, Sandra, ¿cómo asumen esas mujeres con las que trabajan ese reto? ¿O cómo abordas tú ese tema con ellas? Porque a veces también es como, eh, ¿cuántos años tienes? Si les tocas, porque es que definitivamente el tema de la menopausia denota que ya eres una mujer que estás en el ocaso, ¿no? De la vida. Mira, las mujeres, en especial en Latinoamérica, pero yo veo que de manera muy especial en Colombia, vivimos en una sociedad edadista, en que la belleza y la fertilidad están sobrevaloradas y se considera que una mujer que ya no es fértil, pues ya no tiene el mismo valor. Y eso está en el colectivo, en la mente de muchas mujeres, y que se ha transmitido a través de el linaje femenino. Entonces, lo primero que yo encuentro en las mujeres es una gran vergüenza por estar en esta etapa. Es casi una cosa que queremos ocultar. De hecho, los estudios mencionan que las mujeres en promedio tardan 6 meses entre el día del último periodo, que es como se llama la menopausia. La menopausia es un día, el día del último periodo, y las mujeres a partir de esa fecha tardan en promedio 6 meses en poderle contar a su pareja lo que les sucede. Esto quiere decir que tardan 6 meses en digerirlo, en aceptarlo, y obviamente este es el promedio. Hay otras que van a tardar mucho más. Entonces encuentro mujeres que no están preparadas, que no entienden lo que les está pasando, por tanto no tienen conversaciones nutridas con sus médicos, y los médicos no siempre, todos los ginecólogos que fueron los ginecólogos durante la etapa fértil, son el ginecólogo adecuado para acompañar a la mujer durante la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. ¿Cómo se aborda este tema? En 3 pilares. El primero, el físico.
y es asegurando que tenemos el médico correcto, que tenemos la información de qué está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestras emociones, cuáles son las 34 posibles manifestaciones físicas, emocionales o mentales, porque de esa manera yo puedo identificarlas y tener buenas conversaciones con mi médico para que mi médico me pueda orientar en qué se puede hacer para mejorar mi calidad de vida. Les mencionaba que el 70% de las mujeres van a experimentar algún tipo de manifestación en esa transición. Un 30% lo viven como si nada, ni siquiera lo sintieron. También la alimentación adecuada para esta etapa y para la posmenopausia, definitivamente la actividad física va a ser fundamental en la manera en que se viva este tránsito. Desde la parte emocional, lo primero, trabajar las creencias limitantes, identificar qué es eso que tenemos, bien sea de los silencios en nuestra familia, si es que nunca se habló del tema, esos silencios gritan algo, o de aquellas cosas que sí se hablaron y que muchas veces son negativas. Entonces, cambiar esas creencias limitantes, porque la menopausia es absolutamente diferente para cada mujer. Segundo, prepararnos en técnicas de reducción de estrés. Tiene evidencia científica el mindfulness en la manera en cómo reduce la severidad de las manifestaciones, porque a mayor nivel de estrés en la vida de la mujer serán mayores o será mayor la severidad de las manifestaciones. Y desde la parte espiritual, emocional, es un momento perfecto para el autoconocimiento, para saber realmente quién es esa que llamo yo. Realmente, si ese propósito que me ha acompañado durante la vida es el mismo que me va a acompañar hacia el último tercio de mi vida. Porque cuando estamos en los 40 estamos empezando el último tercio de nuestra vida. Imagínense todos esos años y la idea es vivirlos con plenitud y es posible hacerlo. Y definitivamente, obviamente, también buscar ese espacio para lo espiritual, para aquello, obviamente, que nos va a permitirnos redondear en esos 3 pilares. De esa manera encuentro a las mujeres y de esa manera las acompaño para que estén preparadas para hacer ese tránsito sin que las manifestaciones afecten la calidad de vida, las relaciones y el trabajo. Y ese acompañamiento que les haces, ¿puedes contarnos alguno de los que haces? Porque obviamente pues nos vas a dejar dónde te podemos encontrar y conseguir después, no sé si se llama terapia o acompañamiento de parte tuya, pero la idea es que hoy nos puedas dejar de pronto un poco de ese acompañamiento que haces con las mujeres. Mira, sí, trabajo de 2 maneras con mujeres. La primera es de manera individual, en donde tenemos sesiones que nos permiten identificar cuáles son las manifestaciones que hoy están teniendo para saber en qué punto están, asegurar que tengan el médico adecuado. Algunas querrán tener un ginecólogo, otras querrán un médico funcional, un médico alternativo. Todas las opciones son válidas siempre que ese profesional tenga las mejores herramientas para acompañarla desde el tema médico. También las acompaño para que puedan identificar cuál es la causa raíz de esas manifestaciones, porque esas manifestaciones son llamadas de despertador a decirnos que hay algo que debemos soltar. Yo defino la perimenopausia como un peaje, como una aduana, en la que nos requisan para saber si tenemos cosas que tenemos que dejar de ese lado de la frontera, de la edad fértil y pasar a una edad no fértil en la cual la vida está llena de serenidad, de plenitud, de sabiduría.
pero solo accedemos a eso si soltamos aquellas cosas que ya no hacen sentido para nuestra vida. Entonces, las acompaño con autoconocimiento, con metodologías como el eneagrama que permiten que te puedas conocer realmente a ti, no al personaje que has vivido desde lo corporativo, desde probablemente lo familiar, llenando expectativas ajenas, sino realmente descubriendo el ser que eres, redefiniendo tu propósito y sobre todo entrenándolas en atención plena o mindfulness, de manera que puedan administrar, disminuir el estrés y con esto menguar las manifestaciones y el impacto que éstas tienen. Eso desde lo individual. La otra manera en que trabajo es a través de talleres, de retiros, en los que nos reunimos mujeres de 40 en adelante, junto con un equipo en el que estoy yo, está una profesora de yoga y está una mujer que trabaja todo el tema ancestral y que nos permite identificar qué cosas traemos de nuestras familias, qué temores, qué miedos, reprogramar todo eso, aprender asanas de yoga que nos permitan manejar los sofocos, dormir mejor, tener flexibilidad para evitar los dolores articulares que se pueden presentar, conocer qué alimentación nos sirve, qué alimentación no nos sirve y poder redefinir la vida si es necesario para ese tercio de la vida. Entonces, lo trabajo de manera individual o de manera grupal. En el tema de alimentación, bueno, va a variar según la persona, enfermedades de base que tenga, pero debe haber como un general de la dieta que no tenemos, que podríamos comenzar a usar, cambiar pues de pronto un poco nuestra dieta, variar algo. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Las que estamos, bueno, creo que todas las que estamos escuchando muy interesadas. Antes que me responda Sandra, las personas que están conectadas, bueno, pueden ir dejando sus preguntas para Sandra y Samantha nos las pasará. Y bueno, ¿qué podemos nosotros cambiar de nuestra alimentación o comenzar a incluir? Ok, la piedra angular es la hidratación. Este es un periodo a partir del cual y hacia adelante, hacia el resto de nuestra vida, necesitaremos mucha agua. Estamos hablando de 2 litros al día. Necesitamos asegurar la hidratación para mantener la lozanía de la piel, para mantener todas esas estructuras que son la gran mayoría de nuestro cuerpo que necesitan agua. Y esto es agua, no jugos dulces, no nada de esos ultraprocesados, sino agua. Puede ser con limón, puede ser con jengibre, pero el agua es fundamental. Los estrógenos, que son las hormonas que empiezan a disminuir desde los 40, se forman con base en grasa, en lípidos. De esta manera, cuando ya no estamos produciendo estrógenos, esas grasas tienden a acumularse porque ya no son la materia prima de los estrógenos. Por eso es muy importante que el nivel de grasa de nuestra dieta disminuya y nos aseguremos que tengamos grasas saludables, por ejemplo, como el aceite de oliva. Y dejemos de lado aceite de maíz, aceite de palma, todos esos aceites que nos van a generar grasas que no son buenas. Todos los frutos rojos son fantásticos. El melocotón, toda la dieta antiinflamatoria que ahora es tan famosa, ¿no? Con cúrcuma, con jengibre, evitando el gluten, todas las aromáticas, todas esas hierbas que nos permiten obviamente tener serenidad, la cúrcuma, evitar el café en exceso, 1 o 2 tazas de café como máximo. Todas las bebidas estimulantes no. El alcohol definitivamente tratar de disminuirlo al máximo. Esas podrían ser como las cosas principales
a tener muy en cuenta. Muchas gracias. Bueno, si de pronto nos resultan algunas preguntas, seguimos contigo, Sandra. Gracias por toda esa información. Realmente, bueno, para mí es una novedad que tengamos ginecólogos especialistas para la etapa de la menopausia. Realmente pensé que todos hacían lo mismo, pero hasta ahora, bueno, como ya voy entrando a esa etapa, me entero que también hay ginecólogos especialistas para el tema de la menopausia. Mónica, contigo, ¿cómo es ese tema de la responsabilidad social en la empresa que manejas? Es una empresa bastante grande, cementos, y ese tema de la responsabilidad social, ese tema de que ustedes estén trabajando, por ejemplo, en la inclusión de mujeres en el trabajo, en cómo ustedes permiten que esas mujeres cada vez puedan integrar ese trabajo de ser mamás, de ser profesionales, de ser amas de casa. ¿Cómo ustedes pueden ayudar en ese tema? Y creo que es como el tema que nos estás hablando, y pues más adelante nos contarás de esa investigación que estás haciendo y que publicaste en el Pacto Global, en la Red Pacto Global de Naciones Unidas, capítulo Colombia. Entonces, te doy la palabra. Gracias, Beatriz. Bueno, pues antes que nada, Sandra, muchas gracias por tus consejos. Yo tomé nota, si te diste cuenta, de varias cosas, pero voy a hacer Instagram, por supuesto, para estar más al pendiente, porque hay muchas cosas que no sabemos. Y como, pues ahora sí que como directora de responsabilidad social, calidad de vida, estaba yo escuchándote atentamente. Me encantó este tema del menú friendly, porque yo creo que cuando hablamos de cómo las organizaciones nos tenemos que preparar para que nuestros hombres y nuestras mujeres desarrollen a potencial sus talentos, por supuesto que el tema de la salud física y mental es clave. Es clave para que ellos se sientan con la capacidad de poderse desarrollar. Y entonces, aquí viene justamente el tema que nosotros trabajamos en la organización. Nosotros sí nos preocupamos mucho, evidentemente, por desarrollar los talentos de las mujeres, por favorecer el hecho de que haya más mujeres en posiciones donde todavía los puestos están masculinizados. Es una empresa de infraestructura vial que tiene 53 años, Pavimentos Colombia, y que siempre ha tenido equidad de género. Mi presidenta siempre dice que eso es así porque empezó con su esposa Jenny, ellos fueron los fundadores. Entonces, así inició y se generó una cultura muy importante en el sentido de que tenemos ahora, por ejemplo, entre los resultados, 50% de la junta directiva es mujeres, 50% de los directores somos mujeres. La presente, como tú lo comentaste, es una mujer además indígena, somos muy abiertos al tema de la diversidad e inclusión. Esto implica también temas generacionales. Entonces, no solamente estamos abiertos y tenemos una población de muy joven, tenemos alrededor del 30-40% menores de 30 años, pero también tenemos una importante porcentaje de personajes o de colaboradores que son mayores de 50. Muchos directores que el año pasado se contrataron tienen más de esa edad y apenas era la contratación, porque se valora mucho, más que la edad, es la experiencia, el perfil, y en ese mismo sentido se valora a las mujeres y a los hombres. Y trabajamos entonces, y tenemos muy buenos resultados porque trabajamos siempre con una perspectiva de equidad de género. Para nosotros, si trabajamos el tema de diversidad e inclusión y desde ese punto de vista la equidad de género, lo que nosotros nos aseguramos es que ellos y ellas puedan desarrollar sus talentos, porque evidentemente, pues de todas formas tenemos el 80 y tantos % de hombres en la empresa. Entonces, ¿a qué trabajamos mucho y cuál es nuestro gran aporte? Hacia el cambio de roles, hacia las nuevas masculinidades y las nuevas feminidades. Es visibilizar a las mujeres como nosotras también tenemos micromachismos, como nosotras mismas tenemos una responsabilidad bien importante en algo tan sencillo como la educación de nuestros hijos, para los que tenemos hijos, pero también en temas relacionados, por ejemplo, como cómo distribuimos nuestras cargas del cuidado. En ese sentido,
nosotros hablamos mucho con los compañeros sobre la importancia de que ellos se desarrollen y colaboren también como padres, y tenemos, por ejemplo, unos programas bien interesantes como para desarrollar el tema de la relación con los hijos adolescentes, que ese es un tema que también a veces es complicado. Nosotros nos dimos cuenta que muchos de nosotros no teníamos un esposo o una esposa ahí de esos que te quitan las energías, si lo que teníamos era una mala relación con nuestros hijos adolescentes y no queríamos ir a casa por eso. Entonces, lo que nos dimos cuenta, porque digamos que trabajamos mucho con las encuestas de riesgo psicosocial, es que la empresa era el factor cuidador de los colaboradores y que el estrés lo estaban teniendo en casa. Entonces, lo que nosotros empezamos a preocuparnos es cómo trabajar lo que decía hace rato Sandra, esos temas internos que muchas veces uno ni siquiera se pone a preocuparse de eso, porque en el día a día uno ve como normal que uno no se ve bien con el hijo, ¿no? Y en vez de decir cuál es el problema aquí, entonces trabajamos esto. Trabajamos en temas tan interesantes que de verdad nos ha parecido, digamos, uno de los hits en la empresa, que es en el caso de las nuevas masculinidades, les damos los cursos también de lactancia a los colaboradores hombres, para que ellos acompañen en el proceso de explicarles a la mujer que las mujeres que hemos sido madres no necesariamente sabemos cómo lactar adecuadamente, la posición, cómo cuidarnos para que esa es una situación. Entonces les decimos, miren, así debe de ser, acompañen a sus parejas en ese proceso para que ustedes formen parte de ese vínculo que se hace entre madre y padre y no pase como muchas veces, como pasó tal vez con nuestros papás y tal vez hasta con nuestros esposos y nuestras parejas, que ellos lo veían como un vínculo que los tenían allá la mamá y el hijo y yo estaba fuera de, no, tú eres parte de la ecuación y tú también formas parte de. Entonces, esto ha hecho que nosotros tuviéramos, por ejemplo, un tema de resiliencia bien importante durante el COVID, por ejemplo. Y cuando estábamos nosotros al pendiente de cada uno de ellos y viendo cómo estaban ellos desarrollando su situación laboral, porque pues nosotros decíamos, a ver, lo importante también es entender en qué situación y condición cada uno de ellos está trabajando para entender cómo se puede apoyar. Lo que nos dimos cuenta es que hombres y mujeres estaban igualmente organizándose para las actividades del cuidado y de los trabajos de la casa. Y nos dimos cuenta que eso lo que hacía era reforzar que los años que habíamos trabajado con el cambio de roles, con el decirles a los hombres que ellos también tenían que participar de las actividades del hogar, pero que además las responsabilidades son conjuntas. Es decir, también los hijos se les tiene que dar una tarea ahí, para que nadie lleve la responsabilidad de carga del cuidado como tradicionalmente se tiene con el caso de la mujer. Y ustedes saben, como mujeres, tanto si han sido madres o no, las personas que nos escuchan, pero todas hemos tenido pues una mamá, todas hemos tenido amigas que están sufriendo ese tema, cuando no hay una buena distribución de las responsabilidades de las cargas del cuidado y del hogar, para la mujer es muy cansado, ¿no? Comentaban hoy en un coloquio que estuve anteriormente, ¿no? El tema del cansancio mental que supone. El hecho de estar simplemente preocupándose por qué voy a cocinar hoy, qué tengo más que organizar. Esas cosas en la cabeza de uno que le van quitando también energías y tiempo para la toma de decisiones de otros aspectos de la vida. Entonces, en la medida que uno hace conciencia de esos cambios en los roles y también uno como empresa favorece que esas reflexiones se den en la casa, porque nosotros trabajamos todos esos temas y los de violencia de género, no solamente con nuestros colaboradores y colaboradoras, sino también trabajamos con un tema que para mí es muy importante, que es la familia, porque es que ¿dónde se trabaja todo ese tema si no es en la familia, que es el reflejo de lo que somos como sociedad? Entonces, allá es donde tenemos que hacer los cambios. Por supuesto, también trabajamos mucho fortaleciendo y empoderando a la mujer en cuanto a trabajar con ella. Lo primero más importante en todas las mujeres, que es romper nuestras propias barreras, que ellas entiendan que la primera barrera que muchas de nosotras tenemos somos nosotras mismas. Y tiene que ver con la forma en que nos han también socializado. Por ejemplo, ayer daba una conferencia y comentaba yo, nosotros nos han dicho muchas veces y nos socializaron para no hablar de nuestros logros. Los hombres lo hacen y eso es una parte de que ellos se promueven y dan a conocer su trabajo. Pero para nosotros es una cosa tan sencilla como que te digan, mira qué bonita estás, has adelgazado, y uno dice, ay, sí, de verdad, oye, te pasaste 2 horas peinándote y no, pues sí, muchas gracias, porque nos hemos esforzado por. Igual pasa con el trabajo.
en donde nosotros tenemos que hablar de una manera así muy asertiva de cuáles han sido nuestros logros, expresar cuáles son las aspiraciones, porque tener ambiciones no es malo, pero también a muchas de nosotras nos educaron a que nosotros no podemos manifestar eso porque está mal visto, o te me vas con una cosa, pues no sé, por lo menos en mi caso y en la sociedad mexicana, nos han educado mucho para que las mujeres evitamos el conflicto, somos las mediadoras, pero nosotros entonces no tenemos que tener conflictos. Entonces, este tema de que en las organizaciones tengamos estas conversaciones que no son fáciles, donde uno tenga que expresar cuando a uno no le parece algo, es complicado. Entonces, decirlo, mira, tú puedes decirlo, hablarlo así con toda la racionalidad del mundo, y tienes que decirlo, o sea, no te tienes que callar. Entonces, esos tipos de discusiones lo decimos mucho a las mujeres para que ellas tomen conciencia de eso. Y con los hombres, ¿qué trabajamos? Con los hombres lo que les decimos es que los liderazgos tienen que ser auténticos, tienen que ser en relación a lo que uno es como persona, y que no necesariamente tenemos que ser ni autoritarios ni directivos para ser buenos líderes. Entonces, que ellos no piensen que pues la mujer para que sea el residente pase a directora de proyecto tiene que ser el mandón o el gritón, ¿no? Y a ellas les decimos también, a ver, cuando te dicen a ti que tú no eres buen líder porque tú no mandas fuerte ni diriges fuerte, pero la gente te sigue, sí. ¿Cumples tu trabajo? Sí, Leo. Entonces tienes que tenerte confianza y tienes que decírselo a tu jefe. Tienes que decirle, mire, yo no soy así, yo no grito, pero el resultado se da y la gente trabaja. Entonces, ese tipo de cosas es a lo que nosotros nos enfocamos también, a empoderar a las mujeres, sí, pero también a hacer entender a nuestros hombres que nosotros las mujeres ejercemos las habilidades directivas de manera diferente y que cada quien lo tiene que hacer en sus propios espacios y en lo que ellos son como personas. Entonces hablamos de liderazgos auténticos, eso sí, muy centrados en lo que es nuestra cultura, que es centrados en la persona y en el desarrollo de los equipos. Yo quisiera acá, Beatriz, perdóname, solamente compartirle a Mónica, que me encantó lo que estaba diciendo, una frase de las pocas advocates que hay de menopausia, porque pues menopausia no es un tema sexy que le llame la atención a muchas personas, ¿no? Y casi que es un tema como que la gente dice, pero ¿por qué hablas de eso? Que casi que da pena. Una de las mujeres defensoras del tema que lo ha hablado abiertamente es Michelle Obama, que hizo su transición a la menopausia estando como primera dama. Hay una frase que les quiero compartir porque me parece ganadora. La dijo cuando estaban en ese periodo, ¿no? Dijo, me estoy convirtiendo en alguien que se siente mejor cuando dice no, más segura si dice que sí, y más dispuesta a decir lo que realmente pienso. Esa es una de las grandes bellezas de la menopausia. Y es que de verdad empezamos a ser totalmente asertivas en lo que decimos. Gracias. Eso es cierto, ya ese tema de la menopausia ya lo están tomando muchas personas que ejercen algún liderazgo o las que no podían tomar ese tema, y ahora que tú lo dices me recuerda, por ejemplo, a la esposa del príncipe Andrés en Reino Unido. Ella también está en ese momento y también está ejerciendo ese liderazgo de hablar, porque tú sabes que de pronto las mujeres de la monarquía se les puede tener así como algo diferente, como que no son mortales, y no, también tiene la menopausia. Y ahora que tú tocas el de Michelle, recuerdo que ella viene haciendo ese movimiento en ese aspecto. Y retomando con Mónica, lo de los liderazgos diferentes, hacemos un liderazgo distinto, pero con estos estereotipos que nos han enseñado siempre, muchas mujeres asumen un liderazgo con un rol ejerciendo como de hombres, y no lo vemos solamente en las empresas, lo vemos en la política, los vemos en las funcionarias públicas que ejercen un alto cargo. Mónica, te felicito por este trabajo que están haciendo en Pavimentos Colombia, y qué chévere que todas las empresas se comprometan, porque
desde el Pacto Global hubo esos compromisos, entre esos compromisos promocionar a las mujeres, ser inclusivos, trabajar el tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres, porque sabemos que, y tú que estás en ese sector de empresas, sabemos que las mujeres son las que más faltan al trabajo porque sufrieron violencia, porque no van a ir con el ojo morado a la empresa, entonces están pidiendo esa licencia. Ese tema de violencias contra las mujeres, ¿cómo lo están manejando ustedes en Pavimento? Nosotros trabajamos mucho también, y lo vuelvo a decir, el tema de violencia de género. Entonces, hablamos desde la parte interna, lo que trabajamos hacia el interior de la organización, hicimos una técnica que se llama, o una herramienta que se llama el violentómetro, donde pusimos todos los comportamientos que no son adecuados en temas de acoso laboral y sexual, para pues que quede claro, porque hay veces que eso se convierte como paisaje, ¿no? Se normalizan ciertos comentarios, los comentarios sexistas, la broma sexista, sobre todo en ámbitos de la ingeniería. Entonces, es como decirles, mira, no, eso no está bien. Yo sé que así crecimos, así nos mentalizaron, pero no es la manera en la que nosotros tenemos que comportarnos, y menos en la empresa. El tema, obviamente, de la violencia para nosotros, y se lo dijimos, y mi presidenta lo dijo muy claramente a todos, es la violencia contra la mujer, pero también contra cualquiera, ese es un delito. Entonces, el día que nosotros nos enteremos, no solo los denunciamos, sino los corremos, porque ese es un causal de causa justa de que la gente se salga. Sí, de sencillo. Pero también trabajamos mucho, entonces, en trabajar otra vez con las familias sobre el tema de violencia de género. Porque, ¿qué nos hemos dado cuenta? Y voy a hablarlo así como feminista que soy. Las mujeres también ejercemos violencia en nuestras parejas y violencia de género con los hombres. Entonces, cuando estamos hablando de prevenir la violencia y de buscar la equidad de género y la igualdad de oportunidades en una organización, es fundamental que pongamos en el discurso ambas cosas, porque tampoco se trata de que nos vayamos hacia el lado de la mujer y entonces pongamos que el hombre es el malo y la mujer siempre es la víctima, porque a la mayoría de nosotros como mujeres tampoco nos gusta sentirnos víctimas, si bien sí es cierto, las estadísticas lo dicen, somos las que mayor porcentaje de veces vamos a tener, pues, ser las víctimas de esa violencia que como sociedad nos van impactando. Entonces, se habla mucho de cómo prevenir esto, se habla mucho de cómo la mujer no debe de permitir tampoco violencia doméstica ni violencia en el noviazgo. Trabajamos mucho con las comunidades también en el sentido de trabajar con niños en el bachillerato, porque ahí es donde empiezan a generarse esos comportamientos donde favorecen la violencia, ¿no? Y se normalizan y se hacen paisaje. Pero con las familias empezamos a trabajar en esta reflexión conjunta de ¿qué estoy haciendo yo que puede considerarse una violencia de género? Entonces, hacia ellos, temas relacionados con que les impidan, por ejemplo, realizar ciertas actividades porque están protegiendo a las hijas o a las señoras, a que las controlen a través del dinero, a que también obviamente no es bueno ni la violencia psicológica ni la violencia sexual o física, y que eso es un delito y que ellas tienen que demandar y tienen que denunciar, y que la empresa también es un canal de apoyo para ellas, si nosotros sabemos, y hemos tenido de este tipo de denuncias y hemos dado seguimiento y apoyo psicológico a la familia y de mucho tipo, porque nosotros estamos muy comprometidos con el tema, pero también hacia ellas, porque muchos de nuestros colaboradores y en regiones, sobre todo al ser una empresa nacional, nos hemos dado cuenta que a veces son las mujeres las que ejercen la violencia de género contra nuestros colaboradores hombres. Por ejemplo, violencia social. El famoso de no te juntas con este amigo porque es una mala compañía, eso es una violencia social. La otra violencia social es cuando te dicen nosotros hicimos un diagnóstico, por eso tenemos esto muy claro, esta famoso de ya no vayas con tu mamá. Cuando el COVID, muchos de los colaboradores, como pasó en las familias de muchos de nosotros, se convirtieron en los cuidadores de sus papás, de sus tíos, de sus abuelos, pues porque ellos no podían salir, porque no se iban a exponer. Entonces, resultaba que las esposas se enojaban, se molestaban. ¿Por qué? Pues porque la familia ya no son ellos, sino soy yo. O sea, esto es tu familia, ya no son tus papás. Entonces era concientizar que no es así. El tema de la violencia económica, miren que todavía en ciertas regiones y estratos es la mujer la que controla la plata, ¿no? Entonces el esposo
le da toda la plata del mes a la señora o de la quincena, y ella es la que le da nada más como para el transporte y así, porque según esta administra mejor, pero eso se llama violencia económica. Entonces lo que nosotros tratamos es de que ellos se cuestionen todos estos comportamientos que para nosotros son los normales, ¿no? Pero que se consideran actualmente como violencias, o que pueden considerarse como violencias, claro, a menos que uno tenga también ciertos convenios, ¿no? Con la familia, como pareja, pero entonces es discutir estas cosas de manera muy abierta. Y yo creo que lo más importante en este caso es que cuando uno pone estos diálogos en la mesa, ellos mismos, la gente se va dando cuenta de cómo, sin querer, hemos generado violencias hacia alguna persona. A mí me tocó unos colaboradores que se pusieron a llorar porque decían que en el afán de cuidar a sus hijas, le habían hecho lo mismo que sus papás le hicieron a sus hermanas o a sus mamás. Entonces, claro, y es que muchas veces el tema está tan socializado y es tan cultural que uno no piensa que está limitando a alguien unas oportunidades y que le está coartando sus libertades, sino que lo está cuidando. Entonces ahí es cuando uno tiene que llevar esto a la reflexión de lo que nosotros consideramos como lo normal culturalmente y lo que realmente debería de ser. Entonces, ese es, digamos, un espacio importante que hacemos. Evidentemente tenemos como empresa, como tú lo dices, desde el Pacto Global, unos protocolos muy fuertes relacionados con el tema de prevención de acoso sexual laboral, una comunicación constante, una capacitación constante, trabajos de debida diligencia, y actualmente estamos trabajando también con toda nuestra cadena de valor para que ellos también tengan sus propios protocolos de acoso sexual y laboral. Con un simple argumento, tienen que cumplir la ley. O sea, esa es la cosa más sencilla para convencer a cualquiera, eso es de ley, tenemos que cumplirlo, pero además, pues, la verdad es parte de nuestra tarea como organizaciones también, empezar a formalizar o fortalecer este tipo de buenas prácticas, y tú sabes que mejor que nadie, Beatriz, que desde el pacto, pues es uno de los compromisos que adquirimos, ¿no? Claro que sí. Bueno, Mónica, tuve la oportunidad de conocer a tu presidenta en una reunión de la Cámara del Pacífico y realmente es una mujer muy inspiradora en su trabajo, y nos contaba pues esa experiencia que tú dices que desde que ellos iniciaron con Equidad, que ella es trabajadora social, y entonces ese tema social ella se lo incluyó a la empresa, sabiendo nosotros que esta empresa es una empresa que se puede caracterizar por ser un trabajo para hombres la mayoría de las veces, pero en 53 años pues son muchos los cambios, y esa señora pues tuvo la sensibilidad desde el principio, y ahora pues ustedes o los colaboradores de la empresa están recogiendo esos frutos. Tú nos hablabas de una investigación que hiciste de esos sesgos de género, que lo escribiste en esa página del Pacto Global. ¿Qué descubriste tú ahí en ese estudio de sesgos de género? No sé si en la parte laboral o en la parte salarial. Pues en las dos cosas. Mira, ¿qué encontré? Que evidentemente en las organizaciones, claro, todavía hay temas culturales que hacen que las mujeres a veces ganemos menos que los hombres, que nos pongan en ciertas funciones, digamos, que piensan que son más como relacionadas con lo que nos toca hacer. Pero que hay unas cosas también profundas que tienen que ver con las decisiones que nosotros como mujeres tomamos en nuestras carreras, o que también las empresas pueden favorecer, como decía Sandra, en el sentido de los temas de salud también física, y que pueden favorecer entonces que las mujeres también se desarrollen. Y es que las mujeres, por ejemplo, una de las conclusiones que más me llamó la atención, porque lo comprobé en Colombia, pero ya lo había investigado en México durante mi postdoctorado justamente, y era que las mujeres tenemos esta, digamos, situación de que somos más dadas a quedarnos en una empresa mucho tiempo. Entonces ahí la movilidad laboral para vertical es mucho más tardada.
La forma más fácil de ascender en las organizaciones es saltando de una organización a la otra. Y las mujeres, al no favorecer esta movilidad, pues nos cuesta más. Los hombres saltan mucho más fácilmente. Nosotros eso lo asociamos con diferentes cosas. Obviamente, a veces un miedo, a veces ese es el tema de simplemente que nosotros estamos cómodos donde estamos, pero también es el hecho de que a veces nosotras, y eso lo vi con las mujeres cuando me senté con ellas en las entrevistas a profundidad, es que muchas veces nosotros vemos como una traición dejar a la empresa, ¿no? Es como una falta no sé si de lealtad, pero como que les estamos faltando al querer saltar a otra organización. Y eso hace que nosotros, pues obviamente tengamos la posibilidad de tener una carrera un poquito más lenta. Otra cosa que aporta mucho en cuanto a salarios es el tema de la experiencia laboral, pero la experiencia me refiero yo no solamente en diferentes industrias, que eso paga mucho, sino también en diferentes puestos y cargos y funciones. ¿Y qué pasa cuando las mujeres nos quedamos muchos en una sola área? Pues que no podemos obtener estas experiencias que después significan un porcentaje importante en nuestros niveles de ingreso. Yo me senté con personas de las grandes empresas reclutadoras y ellas nos decían que realmente cuando necesitan ya puestos directivos, vicepresidencias, gerenciales y etcétera, juntas de presidentas, que busca personas que conozcan muchas áreas de la organización porque necesitan conocer el negocio, no solamente un área. No necesitan una persona técnica, sino necesitan una persona que sea estratega. Y ustedes que están en tantos ámbitos y que están en estos ámbitos, incluso las dos con sus temas de sus propios emprendimientos, saben que generar esas experiencias y esos conocimientos no se logran de la nada. Sí tiene uno que ejercer eso y que la escuela, por más que estudies una maestría, porque es que eso también está ahí reflejado, las mujeres en Colombia estudiamos más que los hombres, ¿sí? La mayoría de las mujeres tenían maestría, en 86% contra un 70% de los hombres, pero eso no significaba que ellas tuvieran mayores posibilidades ni de tener un buen salario, ni tampoco de desarrollo profesional. Entonces, uno de los grandes consejos que yo siempre les doy a las mujeres en este sentido y que les doy en ese artículo del blog que pues ojalá les invito a que lo lean y a que me comenten, es que justamente nosotros tenemos que entender que para poder decidir sobre nuestra carrera hay que entender cómo funcionan desde la perspectiva de las mujeres los desarrollos de talentos profesionales, porque es muy importante lo que yo les decía hace rato de esas habilidades, por ejemplo, como la negociación. Resulta que esto, así, cuando tú preguntabas a las mujeres, brechas salariales, sí, pero desde el ingreso, Beatriz y Sandra. Resulta que uno llegaba a tener el puesto, ¿saben que el 80% de los hombres negocia lo que les están diciendo? O sea, el salario inicial. ¿Saben cuántas mujeres? El 30%. ¿Sí? La mayoría se daba por hecho que era el salario que era y se acabó hasta ahí. Muchas, es más, hubo como un porcentaje del 40% que me dijeron que se enteraron cuánto ganaron el día que les pagaron, porque nunca preguntaron. El tema del por qué las mujeres directivas se queman está muy analizado. En estudios, por ejemplo, como el Harvard Business School, analizaron el caso de las CEOs de Hewlett Packard y de Yahoo. Y lo que decían es que ellas les pusieron unas metas y unas prioridades que no eran posibles dados los recursos y las circunstancias en ese momento. Pero ellas estaban tan emocionadas, voy a decirlo así en mexicano, de que les hubieran dado la oportunidad de ser las CEOs de esas grandes empresas, en esos grandes sectores tan masculinizados, que ellas dijeron, vamos. Entonces, ¿qué decían? Un CEO hombre normalmente lo que hace es negociar. Lo primero que dice es, vamos a revisar si lo que tú me estás pidiendo se puede, y si no, después decimos qué necesito para eso o negociamos las metas. Y entonces lo decían, este grupo de CEOs, las mujeres están en ese entusiasmo de que nosotros agradecemos que nos den la oportunidad, pues porque todavía existen brechas importantes que a veces nosotros mismos nos vamos al laberinto o nos vamos allí al hoyo. ¿Por qué? Pues porque nosotras mismas no diagnosticamos correctamente esa toma de decisiones.
Entonces, este tipo de cosas es las que yo puse de manifiesto en estas investigaciones que estoy pues ya poco compartiendo, para que las mujeres tomemos decisiones sobre cómo tener como un enfoque muy claro sobre qué tipo de desarrollo de carrera quiero, porque por supuesto que también es válido. Yo, por ejemplo, les voy a decir que no quiero ser ni vicepresidenta de una empresa, ni mucho más, porque hace mucho tiempo definí que mis prioridades eran otras en la vida y que las siguientes responsabilidades en otro tipo de cosas, vicepresidencias o empresas transnacionales, implicaban cosas que yo ya no estoy dispuesta. Más viajes, menos familia, más estrés. Entonces, yo ya no hay plata que me pague la tranquilidad, poder hacer las cosas que me gustan. Entonces yo dije, ya no, pero esas son las carreras, esas son las decisiones que uno tiene que tomar para entender entonces qué decisiones de carrera tienes que hacer. Y eso es lo que muchas veces, como tú dices, Beatriz, las mujeres no hacemos. Por eso es que nos masculinizamos en nuestro estilo de liderazgo, porque ni siquiera nos ponemos a entender quiénes somos nosotras. Entonces, el liderazgo auténtico, lo decimos mucho cuando trabajamos el tema de empoderamiento con hombres y mujeres, significa que tú tienes que conocerte a ti mismo, saber quién eres tú para poder aportar a los demás. Porque es que si tú no sabes quién eres, no vas a aportar. Y desde esa empatía, tú también entender quién es tu equipo, qué quieren ellos, ayudarlos a entenderse a sí mismos, porque muchas veces también todas estas frustraciones del desarrollo de carrera de muchas mujeres y hombres viene del hecho de que se dejaron llevar, pero ellos no están haciendo lo que les gusta, lo que les motiva, lo que les apasiona. Y entonces, evidentemente, de ahí también, lo voy a decir muy feo, pero tiene que ver también con el tema de la violencia, cuando una persona no está haciendo lo que quiere, lo que le gusta, lo que le apasiona, una persona no disfruta y no se goza. Y lo decía Harrison Monar, que es un coach con el que yo he compartido mucho y que me ha ayudado mucho. Él me decía, Mónica, la única forma de que tú puedas evidenciar que estás haciendo algo en la empresa bien y que puedas ser un líder desde la posición jerárquica que tengas, es cuando haces las cosas con entrega y con pasión, porque es cuando uno entrega más del 100% y que la gente además te sigue. Y yo creo que ese tema justamente es esa reflexión que también siempre dejo yo a las mujeres. Y otra muy importante, ¿no? También, porque es que esa es otra cosa que yo creo que Sandra lo habrá visto un montón de veces con las mujeres cuando trabaja con ellas en sus temas personales y emocionales, y tú también, Beatriz. Ese tema de que nos digan que tenemos que ser las mujeres maravillas. No, se vale decir ya no puedo, se vale decir estoy cansado, levantar la mano en la casa y en la empresa, decir no más, no puedo. Me voy a quedar el domingo en pijama porque estoy cansada y hoy no voy a hacer la comida. Lo que decía Sandra ahorita, decir no. Y no, ¿por qué? Porque no quiero. O sea, no tengo que justificarle a nadie algo que no quiero hacer, es no quiero. Punto. A mí me gustaría compartirles un par de cifras que se suman muy bien a lo que Mónica venía comentando. Son cifras de estudios del Reino Unido, pero pues lo que uno piensa es si en esa geografía donde ya se está abordando el tema de apoyar a las mujeres en sus cambios hormonales desde los 40, está en esos números, no me imagino cómo estará en este lado del océano donde no tenemos mayor cosa. El 63% de las mujeres que están atravesando todos estos cambios hormonales manifiesta que ha habido un impacto negativo en sus carreras. 29% mencionan que perdieron confianza en la manera en que trabajaban. 90% dicen que no sintieron que podían discutir lo que les estaba pasando ni con sus jefes ni con nadie en la empresa. Y 1 de 10 mujeres abandona su trabajo. Aquí hay una. Porque obviamente no encontraron ningún apoyo. Claro, Sandra, gracias por ese tema. Y nosotras hemos estado hablando del climaterio y la menopausia, y también hay otro caso, y encontramos en las mujeres jóvenes el tema de la menstruación también, esos cólicos terribles, y cómo las empresas están tomando conciencia de que realmente son unos dolores que no te permiten estar al 100% en una empresa.
Y ese tema del que nos llenábamos de orgullos también, como decía Mónica, de ser mujeres maravilla, que sabe cocinar, sabe limpiar, sabe coser, toca un instrumento, es mamá, pero también es profesional, ha desgastado a muchas mujeres y muchas mujeres que no han entendido que es que a los hombres no nos están haciendo un favor, sino que están ejerciendo su paternidad responsable y además son un equipo de pareja, nos culpan a las que nos consideramos feministas, que es por culpa de nosotras que las sacamos a trabajar y a que sean mujeres maravillas. No, 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 no. Nosotros lo que estamos buscando es que haya esas igualdades de oportunidades, pero no quitándole la responsabilidad al esposo, ¿no? O a su pareja. Antes de irnos, porque el tiempo se nos venció, se nos cumplió, pero realmente ha sido una conversación bastante enriquecedora. Yo creo que todas las que nos están escuchando quedaron con más, porque aparte de ser enriquecedora, ha sido temas provocadores. Me gustaría que ustedes nos compartieran como un mensaje final para esas mujeres, niñas y adolescentes que nos puedan estar escuchando en la tertulia de Ser Mujer Hoy, ese mensaje para ser mujer. Bueno, yo lo único que quiero decir es que hoy estamos hablando mucho de las mujeres directivas y de las mujeres exitosas, y ese es como hoy es mucho el discurso, porque a la final pues estamos hablando del Día de la Mujer y del cómo tenemos que empoderarnos y romper barreras que tenemos y estas brechas. Pero yo sí creo que igual en la discusión siempre está el hecho de que la verdadera equidad viene de que la mujer pueda decidir sobre su vida y que no se le venga la sociedad o la familia a incidir. Entonces, aquella mujer que quiere quedarse en casa, igual que cualquier hombre que quiera quedarse en casa, cuidar de su familia, si esa es su decisión y su espacio de vida, está bien. Y la mujer que salimos tampoco somos las malas madres, ni somos los hijos míos son los pobrecitos hijos que su mamá trabaja, y vivirlo con la alegría y el empoderamiento de yo estoy tomando mi decisión, y ojalá que podamos llegar a tener esas sociedades en donde de verdad ni siquiera sea la economía, Beatriz, porque es que también es lamentable cuántas mujeres realmente quisieran quedarse en casa, cuidar a su familia, pero es la economía la que los obliga a salir. Entonces, ojalá tuviéramos estos espacios donde no fuera tampoco la economía, porque tuviéramos una economía del bienestar mucho más grande. Pero lo principal, yo creo, es que lo que para mí define a una mujer exitosa es una mujer que es feliz en todos los espacios de su vida. Y yo quiero dejar eso allá, porque esto no tiene que ver con la plata, no tiene que ver con los puestos, no tiene que ver con nada de esas cosas. Es que tú te sientas bien con lo que tú eres como persona. Y ahí también me refiero a lo que decían hace rato en relación a cómo nos han estigmatizado en lo físico. Y eso también está para las que somos vanidosas. Yo soy muy vanidosa. Y entonces a mí de repente también vienen y me critican porque soy vanidosa, porque entonces está mal que una persona se quiera cuidar, se quiera ver bien, así como está mal cuando uno ya se hace vieja. Entonces siempre nos van a estigmatizar por eso, y lo único que uno tiene que tener claro como mujer es la que se define qué quiere ser como persona es uno mismo. Y si uno es feliz con lo que uno es como persona y uno está tranquilo con lo que está haciendo como persona, pues uno no tiene que darle a nadie ninguna otra respuesta que no sea que pues cada quien que piense lo que quiere y uno va a seguir haciendo lo que a uno le viene bien. Listo, gracias, Mónica. Sandra. Mira, yo les diría que así como cuando las hormonas llegaron a nuestra vida y dejamos de ser niñas y empezamos a ser fértiles, también cuando las hormonas se despiden, pues hay todo un proceso adaptativo del cuerpo para, como lo llaman los taoístas, esta segunda adolescencia, en donde podemos gestarnos y parirnos como la mujer que queremos ser, como la mujer que realmente somos, ya no como las exigencias de la familia, de la sociedad, de las empresas, sino realmente esa mujer auténtica. Es como las muñecas rusas, recuerdan que hay varias capas, bueno, es ir pelando las capas de fuera para llegar a la muñequita de dentro. Y esa es la muñequita que logramos parir en nuestra perimenopausia para ser verdaderas mujeres. Lo que les digo es, cada etapa tiene su propia belleza, cada etapa tiene su magia,
vivámosla plenamente. Y entre nosotras mismas es muy importante, lo decía Mónica, nosotras mismas construimos los paradigmas, los tabúes. Cuando a las hijas se les enseña a respetar a una mujer mayor, a encontrar el valor de su sabiduría, de su experiencia, todo eso va tejiendo un mejor ambiente para que se acabe, obviamente, la brecha que surge al cumplir una mujer 40 años. Bueno, gracias, Mónica, y me quedo con eso, que cada etapa de la vida tiene su encanto, eso es cierto. Bueno, agradecerles que hayan aceptado esta invitación, seguimos en contacto, que no sea pues la última vez que ustedes estén en la tertulia Ser Mujer Hoy. Invito a todas las personas a que nos escuchen en nuestra próxima tertulia. El martes 15 estaremos hablando del liderazgo y empoderamiento de las mujeres en las empresas. Tendremos 4 panelistas también con mucha experticia, así como tuvimos hoy a Sandra y a Mónica. Espero que nos acompañen martes 15, 5 p.m. hora de Colombia. Y antes de irme, pues me quedo con esta frase: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, de Rosa Luxemburgo. Es yo creo que lo que buscamos nosotras las mujeres, donde la diversidad y nuestras diferencias se valgan. Muchas gracias, las abrazo a la distancia. Gracias.